Seguimos con la ponencia del magíster Aldo del Valle Cárdenas, de la Universidad Mayor de San Marcos, cuya ponencia se titula Estudios sobre la estructura y el color en los textiles Paracas. Le doy el pase al magíster para que realice su ponencia. Buenas tardes. Gracias a la invitación de la magíster Rosa María Vargas para participar en este coloquio de historia para la Mesa de Historia del Arte. Voy a compartir un ratito. Vamos a ver. Ahora sí. Ya, ahí ya se debe estar viendo. A ver. Sí. Ya, ok. Ahí ya se debe ver, ¿no es cierto? Gracias. Bien, mi trabajo, hace poco he presentado esto en para obtener la maestría en San Marcos, es Estudios sobre la estructura y el color en los textiles Paracas. Debo decir que este trabajo se refiere a los diversos estudios que se han realizado en torno a diseños y tejidos en cuanto a su estructura y color. Estos estudios se realizan desde el descubrimiento de los tejidos Paracas en el año 25. Recordaremos que es el arqueólogo Tello y su equipo que descubren en Paracas estos tejidos. Estos estudios están realizados desde la arqueología, la semiótica, la historia del arte. Diversos autores se han acercado a la simbología y el orden de los colores y las tendencias estilísticas de los textiles. Estamos viendo en pantalla algunas imágenes de tejidos. Estos tejidos están en diversos museos de nuestra capital. Por ejemplo, tenemos los que están en el Museo de Antropología y Arqueología de Pueblo Libre. Están también los de San Marcos, el Museo de San Marcos de Arqueología, y también del Museo de Arte de Lima. En cada fardo funerario encontramos no solamente los famosos mantos, por ejemplo, aquí abajo, este es un manto, aquí también este es otro manto, pero los otros pueden ser simplemente esclavinas o pueden ser turbantes, ¿no? Y que también están dentro de los fardos. Entre los primeros estudios, vamos a ver. Debo decir antes de empezar con los estudios, que se han podido diversificar, que tenemos estilos, ¿no es cierto?, al interior de los fardos. El estilo que está aquí arriba, el A, es un estilo bloque de color, que es bastante completo el color dentro de las zonas del tejido. Luego está aquí el tejido, el estilo que es el de lineal, y el estilo de línea gruesa, que sería este de aquí. Normalmente el lineal corresponde al periodo Paracas Caverna, y el de bloque de color y el línea gruesa corresponden al Necrópolis, ¿no?, en los fardos. Bien. Aquí pasamos a los estudios que se han realizado, los artículos, por ejemplo, de Yakovlev y Muelle para la revista Museo Nacional en el 34. Entre los primeros estudios formales de los mantos Paracas, en su composición visual y uso de colorantes para hilos o hebras, está este artículo de Yakovlev y Muelle para la revista del Museo Nacional en el año 34. Encontramos diagramas a mano alzada de varios especímenes y exhaustivos análisis de estructura y posición de los elementos. Figuras antropomorfas que incluyen algunos listados de colores, pero se pierden explicaciones, digamos, técnicas del tejido, y si bien establecen la lógica de las diagonales en las secuencias de color, no permiten un análisis visual estético, sino solo un registro
prácticamente algebraico de los bloques de color. Y eso, digamos, le quita, digamos, la artisticidad o la belleza, ¿no? Al análisis cromático, ¿no? Porque si ya son letras, pierde. Es más, eso está ligado más al mundo de la arqueología que al de la historia del arte, ¿no es cierto? Bueno, este tejido que estamos viendo pertenece al fardo 217. Los autores de ese artículo detallan también que hay prendas, por ejemplo, mantos, uncus, paños, faldellines, tocados y otras prendas en este fardo. Respecto del arte de necrópolis, señalan que hay un dimorfismo estilístico entre geométrico y seminaturalista. Luego vamos a ir viendo de que efectivamente lo geométrico se vincula, como les decía, a un tipo de tejido más en los fardos caverna, y el tipo de estilo naturalista que viene a ser el bloque de color más ligado al necrópolis. Bueno, comparamos el repertorio temático del Paracas con el arte Nazca también. En este artículo se compara, ¿no? Las diferencias, semejanzas con el arte Nazca. Eso lo hacen Yakovlev y Molle en este artículo. Luego también tenemos los aportes de el signo verbal y los mantos funerarios de los Paracas en el libro de Emilio Hart-Terré, que es un estudio realizado muy interesante. En torno a su hipótesis del uso del signo verbal, Emilio Hart-Terré, en los mantos funerarios de los Paracas, intenta comparar las vírgulas, es decir, estas salientes que hay de los rostros de los personajes como si fueran serpientes, con el arte mochica y el arte azteca. También admite las limitaciones para demostrar sus postulados. O sea, el propio Hart-Terré reconoce de que tiene algunas limitaciones en su estudio, ¿no? Dice Hart-Terré, lo cito: es comprensible que el examen y la crítica de una o varias figuras simbólicas no pueden hacerse una a una, aisladamente, sino en un conjunto comparativo entre varias de los muchos mantos incorporados en las colecciones. Puede que esta afirmación previa parezca demasiado categórica, y es discutible, pues si no se conoce la relación entre las figuras bordadas, no solo en un mismo fardo, sino en varios, quedamos con una insustancial apreciación de un orden que ignoramos definitivamente. Es decir, Hart-Terré reconoce que tiene muy pocas evidencias para establecer sus hipótesis. Tal vez los aportes más interesantes de Hart-Terré sean con referencia a los estudios del manto calendario que está en el Museo de Brooklyn. Estamos viendo acá en pantalla, ¿no? Esto es de aquí. Muy bien. A la tela muestrario que se conserva en el Museo de Arte Primitivo de Nueva York. Esta última contiene una serie de bordados a modo de muestrario o cartabón que serviría de norma para los tejedores Paracas. También es importante mencionar lo que nos sugiere este párrafo. He descubierto en el manto espécimen 11 del fardo funerario 319 del Museo de Antropología de Pueblo Libre que el artista bordó una figura distinta de la que se servía de guía, la previamente dibujada al carboncillo sobre la tela. Es decir, que varió el símbolo al hacer el nuevo bordado. El trazo al carbón parece corresponder a la figura de uno de los mantos funerarios, espécimen 28 del fardo 451. Esto es interesante, pues el uso del dibujo previo al carboncillo, antes del bordado, deja entrever que hay un orden premeditado para la distribución de los elementos visuales en el espacio de la tela, e incluso para la distribución de los colores, como veremos más adelante. Eso también lo afirma, por ejemplo, Kaufmann-Doig, ¿no? Cuando dice, cita, antes de ser bordadas las figuras, estas eran bosquejadas en la tela, dice Kaufmann-Doig en su publicación del año 99. Vamos a seguir. Estos son los mantos calendario Brooklyn, ahí estamos viendo, que es muy bello, tiene tridimensionalidad, incluso se podría decir. Hay otro aspecto que vamos a ver en los estudios. Están los estudios de Anne Paul y de Mary Frame, respectivamente, estudiosas e investigadoras arqueólogas norteamericanas. Tenemos, por ejemplo, el análisis que hace Mary Frame en torno, en el año 2007, a un fardo donde no presenta el cuerpo adentro del fardo, sino que presenta un costal lleno de frijoles, que es muy, muy, muy interesante.
En él, la mayoría de las prendas eran guaras de 2 lazos y tenía en el núcleo un saco de 12 kilos de frijoles negros, en vez de un cuerpo humano. La sustitución por frijoles sugiere la creencia en el potencial regenerativo del cadáver. Las imágenes de frijoles que brotan de las figuras bordadas y el enterramiento en la tierra del fardo con forma de semilla son indicadores adicionales que el ritual mortuorio estaba parcialmente centrado en el tema de la fertilidad de las plantas y la abundancia agrícola. La presencia de tantas guaras, guaras es ropa interior, por si acaso, en el fardo 91 estaría señalando que la abundancia agrícola y la capacidad de procreación y de fertilidad humana eran conceptos relacionados. La vestimenta mortuaria, con sus diferencias por género, tamaño y su distribución irregular en los fardos, parecen ser medios para expresar diversas ideas centradas en la fertilidad, el crecimiento y la transformación. Bueno, acá voy a tratar de ir hacia los temas de estudio más interesantes, digamos. Hay que decir que los fardos, las mantos, perdón, tienen una configuración de colores en diagonales, una lógica cromática que le llaman patrón de color muy especial, en diagonales. Esto también se ve en los personajes de los mantos. Acá hay un estudio muy interesante que estamos viendo en pantalla, que es el estudio de Ampol respecto de los mantos transicionales entre el Paracas, Necrópolis y el Nazca temprano. Dice Ampol en su texto del año 2010, resumiendo las novedades notables presentes en esta tela, en las telas del transicional, son, primero, algunos elementos del diseño, incluyendo su tamaño más pequeño y los flecos fijados a las orillas laterales entre los segmentos en U. 2, el uso de técnicas textiles estructurales y superestructurales que hacen la tela reversible. 3, la orientación de las imágenes en los bordes con los pájaros de ambos lados mirando la misma dirección. Y 4, el tipo de movimientos de simetría de dichos bordes. Por otra parte, los colores de los hilos del bordado, la disposición de las imágenes en el campo en forma de damero y los patrones de color en el campo y los bordes de tejido siguen el estándar de los tejidos, de los textiles del estilo Paracas Necrópolis. El manto blanco. Dentro de los estudios de tejidos está muy interesante el manto blanco. El manto blanco ha sido muy estudiado. Estos estudios están realizados por Mari Frame, Lourdes Chocano, Karina Sotelo, en torno al manto blanco y que se encuentra en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad San Marcos, la Casona de San Marcos. Mari Frame, en el año 2008, resalta las relaciones jerárquicas de las figuras que habitan este manto. Observemos el manto. Tenemos diagonales. Las diagonales que estoy señalando con el cursor, la 1, la 3, la 5, la 7, son personajes de alta jerarquía. ¿Por qué son de alta jerarquía? Porque tienen doble diadema y tienen también nariguera. Esto presenta, digamos, la jerarquía del personaje. Se distingue también el género de las figuras, representadas por el vestuario que usan. Por ejemplo, que tienen alfileres a los costados. Por ejemplo, en este personaje femenino, porque tiene alfileres, el mismo personaje se repite. ¿Cuántos personajes habitan el manto? Según Karina Sotelo son 10, según Mari Frame son 8, ¿no? Hay que ver eso. Las figuras en el manto blanco se ordenan por diagonales. Hay diagonales, las impares, en las que habitan personajes de alto nivel social y simbólico, por la presencia de diademas, como hemos dicho. En las diagonales pares también aparecen personajes de menor rango, por sus características de vestuario. Además, el uso del color púrpura, que es el violeta que está en la parte de atrás del borde, del contorno, tenemos también que es un símbolo de alto rango. ¿Por qué? Porque el color púrpura es un color muy rebuscado, ¿verdad? Entonces, lleva a pensar que se trata de una prenda de alto rango y su representación simbólica de personajes de mucha importancia en el imaginario iconográfico de Paracas. Por tratarse de un color de uso excepcional también en otras culturas, de un grado similar de desarrollo o menor o mayor, nos acercamos a una realidad de realeza o sagrada. Dice Mari Frame, las interrelaciones en el mundo mítico, lógicamente, pudieron reflejar las relaciones sociales entre los vivos y sirvieron para aumentar y promover la continuación de formación social. Los regímenes, desde las pequeñas jefaturas hasta los estados complejos,
Hasta las estaba... Estimado ponente, le faltan 2 minutos. Ok. Bien, entonces solamente voy a dar algunas ideas respecto de lo que estamos viendo. Hay estudios tanto de, como les decía, de Mariframe, de Karina Sotelo. Vemos acá los órdenes de color. Esto está también en mi estudio de investigación de tesis. Vamos a ver solamente las gamas de color y personajes que se repiten en otras tejidos, ¿no? Por ejemplo, este personaje de nariguera y doble diadema está presente en otras. Estos son los 8 personajes según Mariframe, y acá están las posiciones, ¿no?, en el manto. Estos son los personajes. Solamente voy a pasar para darnos cuenta de que hay todo un trabajo interesante de estudio. En mi tesis tenemos las presencias de los personajes y los movimientos que se realizan al interior del manto. Por ejemplo, la luna, que es el personaje femenino, tiene una serie de aspectos cromáticos que tienen cambios, ¿no? Y esos cambios son anomalías que nos dan a entender algo que está sucediendo dentro de un punto nodal en el manto. Solamente para poder terminar, decir de que en lo que puse aquí son algunas imágenes de otros tejidos que en mi estudio general son el manto 4 y el manto 5, donde están los mapas de color. Pues, en líneas generales, el aporte, tanto de mi trabajo como de otros investigadores, es la valoración de estas piezas como obras de arte, ¿no?, del Perú antiguo, ¿no? Acá tenemos solamente algunas anomalías y las órdenes de color en los personajes, y eso sería todo. Eso sería todo. Muy agradecido por la invitación para poder presentar, y espero algunas preguntas sobre el tema más adelante. Gracias. Agradecemos al magíster Aldo por su participación. Antes de pasar a la ponencia magistral, realizaremos una ronda de preguntas para los ponentes. La primera pregunta es realizada por Aramis López, quien dice: excelente ponencia, doctora Choque. ¿Nos podría ahondar un poco más sobre la influencia de la cultura aymara en la obra de Núñez del Prado? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Ya. Sí, se escucha. Bien. Sí, muchas gracias por la consulta. Pues Marina Núñez del Prado, a pesar de que nace en una familia de ascendencia española, en una zona, además de la ciudad de La Paz, considerada pues una zona colonial, y ella no es una mujer aymara, como hemos visto en algunos, al inicio de algunas imágenes, ¿no? Pero ella vive un poco alejada de la realidad, es algo, digamos, que pasaba en Bolivia en ese contexto, pero cuando se funda la Escuela Nacional de Bellas Artes en La Paz, hacia 1927, inclusive después que la de Lima, ella tiene como maestro a Cecilio Guzmán Rojas, que es uno de los pioneros del indigenismo en Bolivia, en el arte en ese contexto. Cecilio Guzmán Rojas motiva a ella y a otros jóvenes estudiantes a hacer viajes, ¿no? Y uno de ellos va a ser justamente ir a la ciudad del Cusco, donde ya hay una escuela y además de arte, pero para ir a la ciudad del Cusco, el viaje era por tierra, había que pasar por las famosas ruinas de Tiahuanaco. Si uno que conoce La Paz, tiene que salir bordeando el lago Titicaca para llegar a Puno, pero es inevitable que se pase muy cerca de las ruinas de Tiahuanaco. Este encuentro que tiene Marina con estas esculturas de gran formato, estas arquitecturas que vienen del mundo de Tiahuanaco, desde mi punto de vista son los que hacen cambiar su modo de replantear, digamos, los temas, porque hasta ese momento, pues, cuando una persona ingresa a una escuela de bellas artes, comienza a trabajar temas clásicos, recrear algo que ya se ve. Entonces, esta visión le da otro enfoque. Y el otro enfoque que va a tener ella es cuando llega al Perú, porque, claro, ella tenía una idea de los incas, no tenía acceso, como ahora nosotros tenemos, digamos, a ese repertorio visual, que en su momento fue muy importante. Entonces, ella hasta el final de sus días siempre ha comentado que, a pesar de que tiene grandes influencias de artistas contemporáneos de la escultura como Brancusi, como Henry Moore y otros,
sus grandes maestros siempre van a recaer en esos constructores de Tiahuanaco y también del mundo inca. Ellas, no solamente los tiahuanacos, también ella va a conocer a mucha gente en la ciudad del Cusco. Cuando regresa a Bolivia, ya viene con ese repertorio. Y por eso en una primera fase va a comenzar a desarrollar el tema dentro de la figuración, el tema de lo que ella misma denomina en sus memorias, un periodo andino y un periodo musical donde la temática indigenista es importante. Pero, sin embargo, a pesar de que comienza a girar, pasan las décadas hasta la época, hasta 1995, año en que muere, comienza a girar nunca llega a ser abstracta, pero comienza a irse por los linderos de la abstracción, pues siempre hay algo de ese mundo andino que se va a ver reflejado en su obra. Por eso mostré las últimas esculturas de estas mujeres, que son aymaras además, más que indígenas peruanas, que reflejan ese sentir, ese agradecimiento que tiene a sus ancestros, digamos, o sus maestros ancestros, como ella los consideraba. Gracias. A ver, no tengo audio. ¿Me están escuchando? Ahora sí. A ver, escucha. Ya, ahora sí. Sí, tuve problemas. Ya está mejorado. Ya, okay. La siguiente pregunta la realiza Joel Ángel, profesor. Profesor Aldo, muy buenas tardes. Interesante presentación. ¿Podría detallarnos acerca del proceso de coloración y matices de los mantos paracas? Ok, gracias por la pregunta. Primero, habría que decir de que en los mantos paracas hay una gran variedad de cromática. Hasta 190 matices han podido llegar los investigadores, los estudiosos. Entre estos matices hay correspondencias a la hora del tejido. Es decir, por ejemplo, los rosados van con los rojos y los naranjas rojizos. O sea, van como una gama equivalente de color. En cuanto a la coloración, ya. Hay orígenes de color, por ejemplo, animal, también mineral y vegetal. Es decir, de acuerdo a la zona de Paracas, ya hayan sacado de estos orígenes, ¿no? Y los tintes están hechos sobre fibra de algodón para los fondos y fibra de camélido para los tejidos bordados sobre estos fondos. Entonces, se hacen de dos orígenes a nivel de hilos, ¿no? Pueden ser hilos de camélido o hilos de algodón, y esos colorantes van con con un fijador. El fijador también tiene su origen de varias posibilidades, ¿no? O sea, cómo se fija el color dentro. Y hay una gran variedad. Eso es en respecto de los matices de color. Excelente respuesta por parte del profesor Aldo. La siguiente pregunta la realiza Rosa María Vargas, quien pregunta para Aldo del Valle. ¿Cuál considera que es el diseño o patrón iconográfico más recurrente en los textiles paracas que ha visualizado durante su investigación? Ya, buena pregunta. Y yo diría lo siguiente. En el Paracas Necrópolis, que es el que yo me he especializado, hay, digamos, un tipo de diseño recurrente, que es el de una sola figura que se repite en toda la tela, tanto en el fondo como en los bordes. Esa sola persona puede tener mudas de color en sus trajes. Normalmente las mudas de color se dan por bipartición y cuatripartición, que es tipo de pensamiento andino. De manera que usted puede encontrar en un manto un personaje que tiene 4 mudas de color en sus prendas. Y esas prendas y esa recurrencia de color se va a dar a presentar en toda la tela. La tela puede tener 38, 40 personajes, 60, 100, en las que se repiten uno solo. Pero cuando hay variedad de personajes, que es la otra posibilidad, que son muy raros, por ejemplo, el manto blanco tiene hasta 8 personajes que tienen diferentes posiciones, ahí ya se repiten estos y hacen 120 personajes, pueden haber más de 120 también, ¿eh? He visto mantos, pero digamos que ese más o menos es el patrón en la configuración de los tejidos.